Hola a todos, bienvenidos a Filosofía Clase B, yo soy Oscar. Me preguntan cuándo voy a comenzar a subir material a otras redes y si voy a informarlo en YouTube. BitChute seguramente este mes. Y sí, sin duda voy a hacerle amplia publicidad en filosofía de película y en filosofía clase B. De todos modos, las cosas han cambiado, ya no es algo que me apasione tanto hoy el irme de YouTube. Hay un régimen en Estados Unidos que controla la Internet. O sea, ya nos estamos enfrentando a una censura estatal, no una censura ejercida por corporaciones privadas como Google. Y fíjense lo que pasó con la red Parler, que no se hubiese podido eliminar si, si no supieran que el Poder Judicial de Estados Unidos va a cajonear las demandas y que te vaya bien. Las cosas han cambiado. Y mucha gente no lo está viendo esto todavía. Supongo que falta de experiencia. Eh, es un país donde nunca habían tenido antes un golpe de Estado. No saben lo que es. Y me decía un amigo el otro día que están viendo los yanquis que le robaron una elección a Trump y no que les robaron la democracia. Y creo que este es el error de fondo. Siguen pensando que va a haber un sistema de leyes, de garantías, de constitucionales, de derechos, que no existe más. Eh, veremos. Em, veremos. En el asunto puntual, yo no estoy viendo que vaya a haber grandes diferencias entre BitChute y YouTube en adelante. Porque van a tener estas redes alternativas, van a tener que adaptarse a una censura estatal, no corporativa, o ser eliminadas. O sea, se van a convertir en YouTube 2.0. Um, le llamaba la atención a un par de personas que no comenté en mayor extensión el asunto de que la Mujer Maravilla básicamente viola a un tipo en Wonder Woman 1984. Y se ha hecho mucho ruido con esto. Y me llama la atención dos cosas. Me llama la atención algo. Que dicen que la Mujer Maravilla básicamente violó a un tipo y que si esto hubiese sido con los géneros al revés, estarían los Social Justice Warriors estarían poniendo el grito en el cielo. Como si Steve, el personaje de Steve, fuese inocente. Es como si hubiese sido la Mujer Maravilla sola. Pero no le presté atención porque es una película que está espantosa, terriblemente mal escrita. En un guión bien escrito no lo hubiera dejado pasar esto. En un desastre como es Wonder Woman 1984, es simplemente un disparate más entre tantos. Y varias cosas. De hecho, algunos se me habían pasado cuando hice esa reseña. Cuando el tipo que tiene básicamente es la pata de mono y la piedra de pedir deseos, lo agarra a Steve, le dice pedime un deseo. Bueno, quiero que desaparezcas, quiero que vuelva toda la normalidad, ese es mi deseo. Am, realmente yo soy tan estúpido como el personaje de la película y como el guionista, no se me había ocurrido que podía hacer eso. Am, como sea, no vale la pena comentar lo que es un completo desastre. No vale la pena. Lo hubiera comentado en una película ah, donde sabemos que eso no salió de... No es una locura más, donde sabemos, che, pará, esto lo hicieron en un guión bien escrito, esto lo hicieron pensando, acá hay una cuestión de que vale la pena analizar. ¿Viste? No es el caso. Um, un directivo del programa Plaza Sésamo propuso crear campos de concentración para niños donde los aparten de la familia y los encierren y les laven la cabeza, los adoctrinen en la ideología del Estado. Se llaman escuelas. Y no sé qué me sorprende más, que este tipo inventó la pólvora o que mucha gente se escandalizó como si no existieran hace 200 años los campos de concentración para niños que estaba proponiendo este tipo. Um, ¿cuándo, ¿Cuándo conviene abandonar una teoría o corregirla? ¿Y cuándo conviene aceptar o rechazar una definición?
Bueno, en el caso de las teorías, la teoría nueva, la teoría corregida, la teoría científica estamos hablando, tiene que hacer a su vez predicciones a futuro, además de corregir los errores que se observaron en el pasado. Por ejemplo, la teoría de Einstein predijo que en el eclipse de 1915 se iba a ver una estrella desviada de su posición. Ya de por sí era, ya de por sí no era poca cosa predecir eso. Le erró en 10 segundos de arco. Entonces ahí, momento, pará. En vez de descartar esta teoría, ¿por qué no suponer que los cálculos están errados? Vamos a corregir los cálculos, vamos a revisar los cálculos de Einstein. Encontramos el error, lo corregimos y hacemos una nueva predicción para el eclipse de 1919. Viene el nuevo eclipse y se observa esta vez con un margen de error de 1 segundo de arco la desviación de la estrella. Esa es una teoría que valía la pena corregirla. Ahora, el asunto está cuando alguien dice la revolución va a empezar en Alemania porque es el país más industrializado de Europa. Y la revolución empieza en Rusia, en el país menos industrializado de Europa. Y ahí te aparece, bueno, lo que pasó es que la guerra aceleró la revolución, que en rigor sí iba a ser, Rusia iba a ser el último país, pero fue el primero por culpa de la guerra, que aceleró, la crisis de la guerra aceleró la revolución. No sé por qué no la aceleró en Alemania, que era el país contra el que estaba peleando Rusia, pero en Rusia aceleró la revolución, por lo cual, a pesar de ser el país menos industrializado de Europa, la revolución se produjo en Rusia. Bueno, esos tipos están guitarreando como un estudiante que no sabe la respuesta en un examen oral. Esa es una teoría que hay que descartarla. Está esencialmente fallida. Falló de base en la predicción. El tema de las definiciones es más complejo porque las definiciones son convencionales. No hay un telescopio, vamos a ver cuántos segundos de arco está desviada una estrella. La definición es convencional, la definición es como un reglamento de juego. La inventamos y la aceptamos o la rechazamos. Generalmente cuando uno propone una definición que parece muy buena, pero tiene una consecuencia que what the fuck, tiene una consecuencia muy extraña, pero la definición parece muy buena, ahí tenemos que hacer un ejercicio de honestidad intelectual y aceptar que esa definición es buena y aceptar la conclusión extraña. En cambio, cuando alguien propone una definición que está llena de extravagancias, que no se corresponde, parece corresponderse con nada en la realidad, ahí conviene rechazarla. Esto en realidad es una cuestión de honestidad intelectual y de cuánto nos choque las consecuencias extrañas de una definición y qué tan buena sea. Es mucho más personal esto. En realidad no puedo decir que sí se debe aceptarla, no se debe aceptarla. Es una cuestión de barajar los pros y contras que tiene una definición. En las ciencias sociales se ha llegado a una serie de definiciones más o menos aceptadas universalmente porque tienen muchos aspectos a favor y pocas extravagancias. Una familia es una sociedad pequeña que forma parte de una sociedad mayor y que se caracterizan porque la mayoría de sus miembros o todos ellos tienen vínculos de sangre. Ok, un clan matriarcal germano no se parece mucho a los Simpsons, pero es una familia en ese sentido. Y esta definición esta definición de la familia señala un tipo de instituciones que lo encontramos en todas las culturas del mundo. Entonces es bueno ponerle un nombre
Y nos encontramos con esas instituciones que son todas distintas, pero tienen todas un cierto aire de familia, nunca mejor dicho. Tienen todas un cierto aire, tienen algo en común, y nos damos cuenta que esta definición las abarca a todas. Entonces, ok, por ahí te encontrás con familia que no se parecen mucho a los Picapiedras, a los Simpson, pero son familias en ese sentido. Esta es una definición que vale la pena aceptar. Me pasan un link de un cientificista hablando sobre los antiquímicos. Miren, los cientificistas tienen una peculiaridad. No son científicos, son escolásticos. La filosofía que defienden estos tipos, creyendo en que es la ciencia, en filosofía se llama escolástica. La escolástica fue una escuela que fue hegemónica en la Baja Edad Media, en el mundo latino, y que decía que la razón era insuficiente para comprender el mundo. Necesitábamos la autoridad de los textos religiosos que teníamos por la fe. Y la razón era muy útil, no es que despreciaran la razón, no es que fueran irracionalistas. La razón era muy útil en la mayoría para entender a los textos sagrados y en una minoría selecta para interpretarlos. Una minoría de sacerdotes especialmente calificados que habían dedicado su vida a eso, tenían que interpretar los textos sagrados y la mayoría necesitaba la razón, y necesitaban obviamente eso, una profunda sabiduría, un uso de la razón, y la mayoría necesitaba de la razón para entender las interpretaciones. Esto es lo que piensan los cientificistas. La razón, los escolásticos decían que la razón liberada por su cuenta, incluso en los hombres más brillantes, solo producía herejías extravagantes y ridículas. Y esto mismo es lo que piensan los cientificistas. Piensan que una persona, el humano medio no tiene la capacidad de entender la razón por sí mismo. Si lo intenta, va a terminar creyendo o desarrollando toda clase de teorías de conspiración, que es como llaman en su religión a las herejías, y ridículas y de las que hay que burlarse. Únicamente podemos comprender lo que dice la ciencia, interpretada por sus sumos sacerdotes, y la razón sirve únicamente para entender esa doctrina revelada, que simplemente cambiaron. Estos tipos no adoran la Biblia. Por ejemplo, el que escribía este artículo era muy devoto de la corporación Bayer. Cambiaron una religión por otra. La forma de pensar es exactamente la misma. Los cientificistas son escolásticos, no son científicos. Y esta es en esencia su doctrina. Son neoescolásticos, son escolásticos de otra religión, pero son básicamente escolásticos. Y ¿querés ser escolástico en el siglo XXI? Adelante. Lo que me fastidia de estos tipos es que creen estar siguiendo la escuela de pensamiento que se inicia con tipos como Galileo, que fueron exactamente lo opuesto. Tipos como Galileo dicen la razón es suficiente, la razón y nuestros ojos son suficientes para entender el mundo. Y cualquiera puede entenderlo. Eso es lo que dicen tipos como Galileo. Y estos tipos, repito, están defendiendo la filosofía de la Inquisición en nombre de Galileo. Eso es lo que realmente me fastidia de los cientificistas. Voy a ir cortando por acá. Nos estamos viendo hasta la próxima.